En nuestros estudios al licenciado Felipe Abril, quien es flamante coordinador de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología en esta zona del país. Estuvo aquí el secretario general de la CENESID para posesionarlo hace apenas 2 días en la ciudad de Cuenca. Bienvenido, licenciado Abril. ¿Cuáles son los principales objetivos en este nuevo reto que se le presenta? Buenos días, Gustavo. Un gusto saludarles a la gente que nos escucha a través de Antena 1 y Ondas Azuayas. En realidad la educación superior es un eje trascendental para el desarrollo de las sociedades. Creo que ese es el objetivo macro, fundamental, digamos, el desarrollo de la educación superior, la investigación, la ciencia, la tecnología, la innovación. En los últimos siglos, podríamos decir, hemos visto cómo las sociedades que han desarrollado investigación, ciencia y tecnología han sido las que han superado procesos de desarrollo interesantes, que pueden ser discutibles, cuestionables, digamos, el concepto de desarrollo como tal, pero sin embargo han logrado en general mejores condiciones de vida para sus poblaciones, ¿no es cierto? Podríamos hablar de los tigres asiáticos hace algunas décadas y en los últimos años de los BRICS. En ese sentido, pues, decirle el reto que tenemos como sociedad en el país es instalar un proceso de política pública de largo aliento que no tiene que ver con el pasado de un gobierno solamente, sino la intencionalidad de implementar procesos sostenidos que lleven al desarrollo de la ciencia y la tecnología, que sea útil para la aplicación a las nuevas tecnologías y al desarrollo de las sociedades. Usted ha estado asistiendo al proceso de desarrollo de la educación superior ecuatoriana, viendo las cosas desde el lado de la academia, como profesor de la Universidad de Cuenca, sufriendo también en carne propia de los problemas inherentes a esta importante actividad. Ahora le toca mirar la situación desde el otro lado, pero se convierte usted en autoridad en este tema, en la parte de ciencia, tecnología, muy ligada a la investigación, dicho sea de paso, en un momento en que Ecuador de alguna manera tiene una contracción de carácter económico que afecta a todas las actividades. En el periodo pasado hubo, diríamos que objetivos grandilocuentes, casi utópicos, algunos inalcanzables, como se ha demostrado en la práctica. Las universidades han tenido que hacer una planificación total, una reingeniería de estos objetivos, incluso la normativa, la ley de universidades y escuelas politécnicas, la ley de educación superior ha tenido que ser reformada, etcétera, etcétera. ¿Qué conclusiones saca usted sobre este reciente pasado y sobre este presente y el futuro de corto plazo por el cual está pasando la universidad ecuatoriana, la educación superior en general? Mire, Gustavo, yo creo que de lo que se ha revisado, mi criterio personal es que hubo mucha expectativa, mucha exigencia y creo que además hubo mucho desperdicio de los recursos. Yo le diría hasta un cierto grado de soberbia. Y de autoritarismo, que se lo veía incluso en el ámbito personal en quien dirigía CES y CENESID. Así fue, lamentablemente esa fue la realidad. Y yo le puedo decir claramente, por ejemplo, desperdicio de recursos en políticas públicas que como concepto estaban bien pensadas, pero que en lo concreto no terminaban de aterrizar. Por ejemplo, el programa Prometeo o el proyecto Prometeo. En el proyecto Prometeo se trazaron una meta en la década pasada de llegar hasta el 2000, me parece que al 2013 o 2014, no recuerdo bien, de tener alrededor de 950 Prometeos en el país. Estos eran profesores extranjeros jubilados, visitantes que venían a aportar acá. Profesores, investigadores de alto nivel, que no necesariamente solo extranjeros, sino también ecuatorianos repatriados que estarían haciendo investigación en otros lados. Y aquí hay que ser claros, el talento humano en el Ecuador no es que le falta nada, han ido ecuatorianos porque aquí no han tenido las oportunidades, esa es la realidad. Yo empecé en la Universidad de Cuenca haciendo investigación cuando terminé mi formación a nivel de licenciatura y me quedé haciendo investigación, pero la verdad es que a los investigadores nos maltrataban, lamentablemente esa era la verdad, nos maltrataban en términos de no tener los recursos adecuados, suficientes, los pagos mismos. Yo me acuerdo que cobrábamos $100, $150 mensuales, $200, prácticamente, claro, todo el tiempo nos vivíamos preguntando cómo vamos a vivir de algo que nos gusta,
si al final económicamente no nos resuelve tampoco las necesidades familiares. Entonces sí era un problema serio. Y claro, la motivación estaba fundamentalmente por trabajar en compañía de profesores de alto nivel de otras universidades, como por ejemplo la KU Leuven de Bélgica, a través del BLIR, ¿no es cierto? Nosotros fuimos parte de los primeros BLIR, en donde arrancó primero ingeniería con la cooperación de las universidades flamencas de Bélgica, y luego en lo social nos incorporamos a través de Acordes. Yo recuerdo que mi tesis de graduación me invitaron a exponer en la Universidad de Lovaina en Bélgica, en el Centro de Psicología Organizacional, los resultados de mi investigación. Ellos reconocían el trabajo que se hacía acá en conjunto con ellos, obviamente, pero aquí lamentablemente seguíamos siendo mal pagados, etcétera. Esa realidad de alguna manera sí cambió después con el intento de mejorar los sueldos, ¿no es cierto?, a nivel de tanto de docencia como de universidad. Pero volviendo al tema del Prometeo, traer a investigadores de alto nivel suena bien, porque la idea es incorporarles acá a equipos de investigación que puedan desarrollar investigación de alto nivel, y a su vez en ese proceso que aprendan nuestra gente, nuestros equipos nacionales, a investigar a ese nivel y generen redes de investigación, etcétera. Sin embargo, cuando ya tenían más de 100 Prometeos instalados en el país, ya empezaron a ver que ya no habían espacios de investigación suficientes. Las universidades no tenían tantos proyectos de investigación, y los centros o institutos de investigación tampoco tenían los espacios suficientes. Sin embargo, en lugar de haber ajustado la meta y decir hasta aquí llegamos, estos son los que necesitamos, no necesitamos más, lo que hicieron es continuar trayendo investigadores que lamentablemente no se insertaban en condiciones adecuadas ni a los centros de investigación universitarios ni a los centros de investigación autónomos. Y por supuesto allí vino la danza de recursos que fueron desperdiciados, porque recuerde usted que los Prometeos ganaban $6,000 mensuales, más los gastos de viaje, más los gastos de estadía, etcétera. La inversión del Estado ecuatoriano era importante. Por supuesto, la visión inicial es importante, no es que es una política creada, inventada por el país en la época del correísmo. Bueno, es una política que ya viene de muchos años en Uruguay, en Argentina, incluso hasta en Venezuela. Políticas sostenidas en el largo plazo que sí dan resultados. Exactamente, pero con inversiones adecuadas, enfocadas bien, con un seguimiento adecuado, en donde lo fundamental era que aquellos Prometeos dejen capacidades locales en los nacionales, ¿no es cierto? Sin embargo, creo que esa es una política que deberíamos discutirla a nivel nacional. ¿En qué ha quedado este programa? ¿Cómo se encuentra al momento? Por ahora está el programa cerrado en términos de que hay que ir concluyendo con los que han quedado, han venido como parte de los procesos. ¿Tiene una idea de cuántos Prometeos hay al momento? No tengo, pero para la próxima entrevista yo le voy a tener esos datos. Yo estoy yendo el día de mañana a Quito a reuniones con los subsecretarios de CENESID, porque sí quiero también plantear desde mi experiencia algunos de estos temas. Le ponía como ejemplo el Prometeo, se le puede poner como ejemplo también las inversiones hechas en Yachay, ¿no es cierto?, y en otras universidades, lamentablemente, pero sí hay que rescatar en cambio otros procesos. Por ejemplo, la UNAE está hoy por hoy con 4.400 estudiantes. Sí. Que de todos las ellos universidades emblemáticas hay algunas que sí funcionan, como la UNAE, que hay que reconocerlo, pero otras que han sido un absoluto fracaso, como Yachay. Y que creo que hay que reconocer también que en el transcurso del tiempo, con una política de largo aliento, aquellos estudiantes hoy por hoy en la UNAE van a ser docentes, ¿no es cierto?, de educación primaria, secundaria. Creo que ellos van a cambiar la calidad de la educación en el país en un largo aliento, no ahora, en 10, 20, 30 años. Pero es importante esa siembra que se está haciendo hoy por hoy. En el caso de Yachay, por ejemplo, no termina de tener un desarrollo adecuado, y sin duda pues se ha visto incluso lamentablemente hasta temas de corrupción en las construcciones, en los equipamientos, ¿no es cierto? Y por supuesto, no solo ello, sino que también el enfoque mismo de instalar grandes centros de investigación, cuando la experiencia a nivel de otros países, en el caso de los franceses y los alemanes, hace algunas décadas, se trasladaron a esa lógica de desarrollar grandes centros de investigación al estilo de los estadounidenses.
Y resulta que después de algunos años en los que Bélgica y Holanda no hicieron lo propio, continuaron con los centros de investigación repartidos en redes a nivel de Europa, no solo de cada uno de sus países, investigan a nivel de Europa, investigan a nivel internacional, no solo en Europa, dependiendo de los intereses de cada concepto de investigación, de cada tema de investigación. Luego de algunos años, tanto los franceses como los alemanes en los últimos años están retornando a esa red de investigadores, no con grandes centros de investigación, y nosotros con nuestros presupuestos, con la mega inversión que se haría en Yachay como estaba proyectado, no llegamos a tener el nivel de universidades europeas, ¿no? Nuestros recursos, ni poniendo todo el presupuesto del Estado en una sola universidad, podríamos llegar a competir con las mega centros de investigación que tienen en Alemania o en Estados Unidos. Entonces, justamente por ello, la política de pertinencia en la investigación es fundamental. Hay que investigar los temas que podemos desarrollar en nivel de competitividad, ¿no es cierto? Ahora, con esto que le hablábamos de esta especie de contracción que tiene el país por sus orígenes en los problemas económicos generales del Estado, tienen capítulos dentro de la educación superior. Hoy mismo entendemos que se va a tratar en el Consejo de Educación Superior un nuevo reglamento de escalafón para profesores, investigadores universitarios. Este reglamento de escalafón va en la misma línea de contracción, es decir, se proponen allí nuevas normas, nuevos niveles en los cuales los jóvenes que pretendan ingresar a la universidad lo harán en condiciones desfavorables con respecto a quienes ya están, por lo menos a quienes están no se los toca, pero habrá una contracción en sueldos, de hecho habrá menos atractivo en involucrarse en la universidad, entre tanta gente que un poco ante ese enorme resplandor que parecía ser la universidad que prometía el gobierno anterior, fueron a prepararse a obtener maestrías, a obtener doctorados, pero hoy se encuentran en un ambiente un tanto complejo, en condiciones desfavorables. Hay en la Universidad de Cuenca, hasta donde conocemos, y creo que es el reflejo en varias otras universidades del país, una enorme cantidad mayoritaria, debe estar llegando ya al orden del 70% de profesores contratados que no tienen estabilidad, que semestre a semestre o cuatrimestre a cuatrimestre tiene que venir renovando estos contratos. Eso no es una forma de construir universidad. Hay serios problemas. Entendemos que el señor rector el día de ayer ha llamado a los diversos estamentos universitarios para exteriorizar su preocupación, pero también hay resistencias en la universidad que han considerado hasta el momento a la actuación del rector como excluyente, poco participativo. Este es el ambiente que se vive en las universidades, que lo vemos ahora un poco más los toros de lejos, pero son temas que tienen que ser abordados particularmente por el Consejo de Educación Superior, pero también por CENESID, que tiene en sus manos esta complejísima, importantísima tarea de la investigación y su relación con las universidades. Gustavo, creo que después de 10 años del correísmo en todos los ambientes, no solo en el universitario, la gente duda de si hay una verdadera vocación de apertura al diálogo. Yo le puedo decir que sí. En este momento el reglamento, la discusión se está ampliando. No es un tema que va a ser impuesto como lo hizo el gobierno anterior. Ese es lo que nos ha dicho el doctor Adrián Bonilla. Es un tema de discutir pensando como sociedad, porque lamentablemente la realidad económica del país es una realidad que nos toca asumir a los ecuatorianos como tal, al gobierno como administrador de los recursos, pero al final tenemos que verlo como sociedad. La realidad es que en muchos otros espacios se están reduciendo los cargos, en varios espacios públicos hasta el mes de diciembre llegaron unos contratos y luego ya no se volvieron a contratar en enero. No es solo la situación de las universidades. En este momento... Pero las universidades realmente deben ser tratadas de una manera diferente. No es un asunto de discriminación. Deben ser un motor, un vector del desarrollo nacional. Tienen que tener Lo que pasa en la universidad es un reflejo en la sociedad. Así es. No con todo el respeto a los diferentes ámbitos de actividad en el país. No es lo mismo la educación superior que otro tipo de actividades de gobierno. Sí, y en general, mire, Gustavo, si usted y yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que en la universidad se está buscando a través de estos reglamentos y estas reformas mantener y sostener, porque también pensar en que se mantengan los salarios como se proyectaron en la época del correísmo, cuando tuvimos un boom petrolero y cuando tuvimos una exageración en el gasto público,
eso va a ser insostenible en el tiempo. Entonces, este gobierno podría mantenerlo, podría tener durante los 2 años que quedan o algo más, podría mantener esos sueldos. La pregunta es si es responsable y realista que podamos mantenerlos así sí, en el largo solamente, tiempo. sin pretender argumentar mayormente en este tema, pero solamente un punto quisiera traerle. Cuando habla usted de niveles de educación, particularmente de PhDs, de investigadores de alto nivel, se genera un mercado internacional. Ecuador no es que compite entre una y otra universidad del país, compite con el entorno internacional. Y si no hay atractivos en el Ecuador para que la gente mejor calificada en el área, en la disciplina que sea, pueda quedarse aquí, pues van a ir a otro sitio. Así es, y eso es lo que ha pasado históricamente en el país, y por eso el programa Prometeo buscaba repatriar también ecuatorianos de excelente nivel, digamos, para que trabajen acá. Hay que fomentar justamente condiciones para que digamos, en algún momento se los llamaban cerebros perdidos, ¿no es cierto? Para que esas personas se queden en el país, efectivamente tiene que ser allí. De la fuga de cerebros, así se le conoció durante un tiempo. Sin embargo, las políticas que tomaron, por ejemplo, en Corea o en la India, de repatriar, mire usted, si usted mira los grandes centros de investigación que han tenido éxito en Estados Unidos, muchos de ellos tenían una gran cantidad de hindús. Y así los hindús luego repatriaron a su gente. Sin embargo, esas condiciones tienen que ver fundamentalmente por lo económico, pero no solamente por lo económico. Entonces hay que generar condiciones adecuadas para premiar los esfuerzos de los investigadores. Y yo digo honestamente, creo que muchísima gente de alto nivel, por el hecho de quedarse en el país, tener un sueldo adecuado, aceptable, y también recibir reconocimientos es fundamental. Entonces, por ahí debería encaminarse. Sin embargo, esta discusión es importante tenerla a nivel de todo el país. Este tema, doctor Abril, de la precariedad laboral que se ha instaurado, particularmente en la Universidad de Cuenca, con la falta de concursos, con esa reducción sistemática del número de profesores principales y de titulares, de alguna manera puede revertirse, porque eso es algo que está afectando al talento humano en términos generales en esta universidad. Mire, también lo que pasó, yo estoy de acuerdo, hay que generar condiciones de estabilidad para que la docencia pueda desarrollar sus actividades en mejores condiciones. Eso es fundamental. Pero durante los años anteriores, los últimos 10 años, han habido reformas tras reformas, reformas tras reformas. Yo soy testigo de que ha habido intentos de varios decanos, al menos en la Universidad de Cuenca, de desarrollar los concursos. Y cuando ya están avanzando los procesos, termina apareciendo una nueva reforma, y entonces todo lo que prepararon echó abajo y volver al trabajo. Esa es una inestabilidad que lamentablemente se ha generado en esta época, en la que también una gran cantidad de población docente envejeció, ¿no? Y tuvo que jubilarse, y además se provocaron también incentivos para la jubilación, como usted conoce. Creo que están las universidades en un momento en el que están renovando su planta docente y tratando de compensar la experiencia que salió con esos docentes de buen nivel. No todos, también había gente de todo en ese grupo poblacional. Ahora incorporando nuevos docentes. Ahora, de todos los que se incorporan, creo que no todos terminan de tener una vocación por la docencia, no todos terminan de tener una intencionalidad de hacer carrera investigativa, por ejemplo. Y entonces allí sí habrá que ir segregando para que queden los mejores, los más adecuados. Y también decirle que creo que se han venido mejorando los reglamentos para los concursos, en la medida en la que efectivamente ecuatorianos también puedan tener mejores condiciones para acceder a esos concursos, porque recordará usted también que en algún momento en esos concursos se le daba un puntaje extraordinario a quien tenía un PhD por el hecho de tener el título de PhD. Y entonces empezaron a llegar del extranjero, y sin ningún afán de ninguna manera xenofóbico, pero digamos cualquiera con un título de PhD, a optar y ganaban los concursos, a pesar de que había gente con experiencia docente de algunos años que podía tener un mejor nivel de desempeño como docentes acá en el país.
Entonces yo creo que se han conjugado un montón de ¿Cómo temas. establecer políticas para Justamente lograr una mejor efectividad en este tema? Ese es un tema que tiene que ser el que se discuta a profundidad aquí, porque yo creo que no todo pasa por lo económico. Lamentablemente sí es lo esencial, lo económico, sin duda alguna. Si alguien no es bien pagado, simplemente va a buscar trabajo, y si le ofrecen trabajo en otro sitio, se va. Como pasa con los médicos, ¿no es cierto? En Chile, en España, se forman aquí. El país invierte muchos recursos en formar médicos en nuestra ciudad, en concreto, médicos de muy buen nivel. Van a hacer sus programas de posgrado en el extranjero y les hacen la oferta laboral para que se queden. Esa es la realidad, así está pasando. ¿Cómo competir en ese sentido cuando tenemos una situación económica complicada en el país? Creo que es el reto a pensar, y es el reto justamente a desarrollar en este tiempo, y en donde nosotros tenemos una tarea importante en conjunto, porque esta vez no va a ser la mirada solamente del secretario. Tiene que ser la mirada de todos, de toda la población estudiantil, la población docente, las autoridades de las universidades, decanos, rectores, etcétera. Bien, esto es un vuelo de pájaro, viendo en términos generales el estado de situación de la Universidad Ecuatoriana, que tuvimos la oportunidad también de dialogar sobre estos temas con el doctor Adrián Bonilla, el secretario general de la CENESID. Digamos que aterrizando un poco estas cosas ya para la realidad del austroecuatoriano, para la entidad con las facilidades que tiene en la ciudad de Azogues, que usted la va a dirigir o está comenzando a dirigirla ya en beneficio del austroecuatoriano, ¿de qué manera piensa usted asumir, licenciado Abril, para que CENESID preste el mejor servicio, no se convierta en una entidad más del Estado ecuatoriano que funciona como una especie de buzones? Es justamente lo que le planteábamos al doctor Bonilla. Hay algunos procesos que definitivamente están concentrados en Quito y que la gente, tanto docentes como estudiantes, tienen acceso a través de los sistemas informáticos. Entonces no necesariamente tienen que pedir información física en las oficinas. La gran mayoría accede a los procesos a través de las redes, ¿no es cierto?, de los sistemas que están abiertos. Sin embargo, acá lo que hemos conversado, y Adrián ha sido muy claro en plantearme la necesidad de que también esté participando permanentemente con retroalimentación a Quito, justamente para que podamos incorporar nuestros criterios y los criterios de la comunidad universitaria y de la educación superior en general, del Austro y de la región 6 y 7, porque estamos nosotros a cargo también de Loja, Zamora y El Oro, aparte de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, y que podamos incorporar una retroalimentación en ese sentido, en el debate, justamente para no ser solo unos tramitadores, digamos, de oficios van, oficios vienen, y solamente pagos y ver cómo están los institutos, sino incorporarnos al debate nacional de la política pública para poder tener insumos incluso desde los procesos que se dan acá en el Austro. Eso es fundamental. Creo que esa es definitivamente la razón principal por la que decidí asumir esta tarea, este reto, porque tampoco quisiera yo estar solamente en un proceso de solamente recibir documentos y enviar documentos y ser, como usted dice, un espacio tema de buzón. Importantísimo, licenciado Abril, es con respecto a las becas. Va a continuar con esa política que indudablemente ha sido uno de los aspectos más positivos de gestión, incluso en toda la década de Correa. Nos referimos al incentivar a los estudiantes a que salgan a las mejores escuelas del mundo para especializarse. El tema de las becas, ¿cómo se está manejando? Así es, las becas continúan, las becas van a seguir, van a tener algunas reformas. Hay unos temas que son de fondo. El Estado tiene que invertir en becas para la gente que no puede pagar, ¿no es cierto? La beca es para aquel ciudadano que no puede pagar y que tiene buen nivel educativo y que puede ser un aporte para el país. Bueno, pagar una universidad internacional de prestigio, realmente muy pocos ecuatorianos pueden hacerlo. Sin embargo, esos pocos ecuatorianos deberían pagarlo si pueden hacerlo, y no el Estado ecuatoriano. Así Entonces es. Ahí van los ajustes. Pero son una minoría. La gran mayoría de ecuatorianos son no una lo pueden minoría, hacer. pero tienen que ajustarse, ¿no es cierto? Porque los recursos escasos del Estado ecuatoriano no deberían invertirse en una minoría que tiene recursos para educarse. Entonces esa es, digamos, una política en concreto que se va a modificar, porque antes, con el programa de excelencia, si una persona
tiene los recursos suficientes para pagarse los estudios internacionales, igual el Estado ecuatoriano le pagaba. Sin embargo, entonces hay que hacer algunos ajustes para lograr eficiencia en la inversión que hace el Estado ecuatoriano. Por ahí va un poco. Las becas deben continuar incluso a nivel de no solo de excelencia a nivel de universidades en el exterior, sino también para que puedan personas de bajos recursos económicos o con dificultades de discapacidades, etcétera, puedan acceder al espacio universitario y tener los recursos. ¿Cómo la CENESID zonal a su cargo puede catalizar este tema para Cuenca, para el Azuay y para el Austro? Aquí nosotros tenemos la política nacional, ¿no es cierto? Nosotros nos manejamos en base a la política nacional. Sin embargo, es importante también acumular el tema de información a tiempo para que la gente sepa cómo acceder a las becas. Hay otros temas que son importantes porque también de la cooperación internacional se ofertan becas. Usted conoce que muchos países ofertan becas y muchas de esas becas se pierden. ¿Se pierden por qué? Fundamentalmente por no conocer el idioma extranjero. Entonces, el inglés tiene que ser una formación fundamental y allí estamos buscando la posibilidad incluso de cooperar con entes como gobiernos locales, también para la formación. Entonces, desarrollar también las iniciativas privadas, particulares. El tema ahora sí se nos ha agotado, pero no podemos dejar de hacerle una última pregunta relacionada también con el tema de becas. Ha existido una queja recurrente en el sentido de que el gobierno en general ha privilegiado el área técnica, quizá en función de políticas de desarrollo del país, pero ha descuidado significativamente el área social. En el tema de becas, ¿cómo se está considerando este tema? En realidad, en el tema social, por ejemplo, educación es la clave para el país. Y entonces allí hay becas en gran cantidad para educación, para quienes quieren formarse como docentes. En la UNAE, una gran cantidad de estudiantes tienen beca, justamente para que puedan acceder a estudiar aquí. Y luego también en el caso de los estudiantes de gran nivel puedan acceder también a estudios de posgrado en el extranjero. Hay que mejorar esas condiciones. En el caso de el enfoque sobre lo técnico, creo que también son las facilidades que existen a nivel internacional de acceder más a ese tipo de formación, pero sin duda hay que empujar porque la mirada sobre que lo técnico está por encima de lo social creo que ha ido en los últimos años dándose cuenta y dándose más valor de lo social, ¿no es cierto? Las principales universidades técnicas del mundo, MIT, por ejemplo, exige que en el currículum de los estudiantes entren materias en un porcentaje del 30, del 40% de áreas sociales. Han cambiado drásticamente su visión sobre cómo debe enfocarse la educación. Es fundamental porque aquel técnico que no entiende que está trabajando para la humanidad está en cualquier otra cosa que no sea aportar a la sociedad. Bien, le agradecemos, licenciado Abril, le felicitamos por este importante reto que tiene y habrá sin duda otras oportunidades para dialogar sobre este complejo tema lleno de aristas, el de la educación superior en el país. Gracias por su presencia. Gracias a usted, Gustavo, un gusto. Ha escuchado al licenciado Felipe Abril, el flamante coordinador de la CENESID en la zona 6.